Después de un largo y agotador día en el trabajo, entré por la puerta principal, dejé mi maletín a un lado e inmediatamente noté algo diferente. Mi esposa Ashley tenía un teléfono completamente nuevo. Y no era cualquier teléfono, era uno de esos modelos de alta seguridad, de esos que venían con vidrio reforzado, una funda protectora resistente y lo que parecía ser funciones adicionales de privacidad. Lo sostenía fuertemente en una mano, como si fuera algo más que un simple dispositivo. Me quedé allí por un momento observándola. Estaba en la cocina preparando la cena, moviéndose de manera eficiente entre la estufa y la encimera, pero su teléfono nunca se apartaba de su alcance. Era una vista inusual. Ashley nunca se había preocupado mucho por los teléfonos, al menos no hasta el punto de tratarlos como algo precioso. No dije nada, solo lo noté. Encogiéndome de hombros, me quité la chaqueta, la colgué sobre el respaldo de una silla y me dirigí a la cocina. El aroma a pollo a la parrilla llenaba el aire, acompañado de un toque de algo picante, probablemente el ingrediente que solía experimentar. Ashley me lanzó una mirada breve, esbozó una sonrisa rápida y luego volvió a concentrarse en la sartén. El teléfono permanecía en su otra mano, casi como si tuviera miedo de dejarlo a un lado. Me apoyé en la encimera, observándola trabajar. Había algo calculado en sus movimientos, demasiado suaves, demasiado precisos. Normalmente era más relajada, más casual, pero esa noche era diferente. Hace unos días había ido a una despedida de soltera, nada fuera de lo común en sí, pero desde que regresó, algo había cambiado, estaba más callada, más distante, y ahora, con ese nuevo teléfono en sus manos, el cambio era aún más notable. Había mencionado alguna actualización de seguridad relacionada con el trabajo, algo sobre la necesidad de protección extra para archivos confidenciales. Era una excusa razonable, pero aún así, algo no me terminaba de convencer. Ashley nunca mezclaba su vida personal con el trabajo, al menos no de manera que afectara su comportamiento. Me dirigí al fregadero para lavarme las manos, manteniéndola en mi visión periférica. Puso el teléfono a un lado brevemente para alcanzar un tarro de condimentos, pero tan pronto como terminó, sus dedos volvieron al dispositivo. La pantalla parpadeó con una notificación que apareció por apenas un segundo, antes de que ella inclinara el teléfono fuera de mi línea de visión. Fue un pequeño gesto, pero notable. No estaba siendo obvia, sin movimientos bruscos, sin señales de culpa, solo un hábito suave y ensayado, como alguien que ya se había preparado para esta situación. En lugar de interrogarla, actué con naturalidad, sin necesidad de revolver las cosas sin motivo. Le pregunté si necesitaba ayuda con la cena, solo para ver su reacción. Ella sonrió y dijo que tenía todo bajo control. Su tono era ligero, casual, pero hubo una ligera demora antes de responder, un breve instante en el que parecía decidir cómo contestar. Retrocedí, agarré un vaso de agua y me senté a la mesa. No era de los que saltan a conclusiones, pero tampoco era de los que ignoran los detalles. El resto de la noche transcurrió siguiendo el mismo patrón. Ella cocinaba, nosotros comíamos y hablábamos de las cosas de siempre, del trabajo, planes para el fin de semana, algunas cuentas próximas a pagar. Todo parecía normal, salvo por la manera en que manejaba ese teléfono. Cada vez que lo dejaba, no se alejaba de su alcance. Cada vez que lo consultaba, lo hacía de forma sutil, deliberada, cuidadosa, como si siguiera una rutina que había practicado. En un momento, fui a la sala, fingiendo revisar algo en mi laptop. Desde allí tenía una línea de visión clara hacia la cocina. Ashley estaba junto a la encimera, desplazándose por su teléfono con una expresión concentrada. No estaba simplemente navegando sin sentido, estaba leyendo, revisando, verificando algo. Unos momentos después, colocó el teléfono en uno de los cajones de la cocina, cerrándolo lo justo para mantenerlo oculto pero aún al alcance. Fue otro pequeño detalle, pero reforzaba lo que ya había empezado a sospechar, lo que fuera que tuviera ese teléfono, no quería que yo lo viera. Esperé un rato antes de regresar. Cuando volví, ella ya había sacado el teléfono de nuevo, sosteniéndolo de manera casual en una mano mientras bebía un vaso de agua. Si notaba que yo lo observaba, no lo demostraba. Me senté frente a ella, procurando mantener una expresión neutral.
No se mostraba nerviosa, pero sí era excesivamente cautelosa, demasiado cautelosa para alguien que no tuviera nada que ocultar. El resto de la noche transcurrió en silencio, pasó un tiempo en el dormitorio y luego volvió a la sala, teléfono aún en mano. Encendí la televisión, pasando canales sin mucha atención, mientras ella se sentaba en el sofá, desplazándose por su pantalla. Ocasionalmente, me echaba un vistazo, probablemente para ver si yo estaba prestando atención. Yo me concentré en la televisión, fingiendo no notar nada. Más tarde, esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, pensé en preguntarle directamente sobre el teléfono, pero no tenía sentido forzar una conversación. Ella ya se había preparado, si tenía una excusa lista, no obtendría nada más que la misma respuesta ensayada sobre seguridad en el trabajo. En su lugar, observé sus hábitos, tomé notas mentales y dejé que las cosas se desarrollaran de manera natural. La gente comete errores cuando cree que nadie la observa. Puso el teléfono en su mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Ese fue otro cambio, antes nunca le importaba la posición del teléfono, ahora se aseguraba de que la pantalla no fuera visible por la noche. Apagué las luces, me recosté en la cama y me quedé mirando el techo durante un rato. Las piezas aún no encajaban, pero algo andaba mal, ya fuera por motivos laborales o algo más, lo descubriría pronto. No iba a apresurarme a sacar conclusiones ni iba a perder tiempo sobrepensando las cosas, pero una cosa era segura, Ashley había cambiado después de esa despedida de soltera, y no era solo una fase. Ella estaba ocultando algo y, fuera lo que fuera, era lo suficientemente importante como para mantenerlo bajo estricto control. Cerré los ojos, obligándome a dormir, pero mi mente seguía reproduciendo los eventos de la noche, el teléfono, la manera en que lo manejaba, como sutilmente lo mantenía fuera de la vista pero al alcance. Aún no tenía suficiente información, pero no necesitaba tenerlo todo de una vez, solo necesitaba observar, esperar y actuar cuando llegara el momento adecuado. De cualquier manera, no iba a armar un escándalo por nada, no era del tipo de actuar sin motivo, pero tampoco era del tipo que ignorara las señales de advertencia. De una forma u otra, obtendría mis respuestas. No quería parecer un paranoico, pero tampoco iba a ignorar ninguna señal de comportamiento sospechoso de parte de Ashley. Me desperté más temprano de lo habitual, ya decidido a dar el primer paso real para comprender el repentino cambio de comportamiento de Ashley. En el momento en que me levanté de la cama, noté que ella aún dormía, su respiración era constante, su cuerpo ligeramente encorvado bajo las sábanas. Esto me dio una breve ventana de tiempo para actuar. Moviéndome en silencio, fui al baño, procurando hacer apenas el ruido suficiente para que mi presencia pareciera natural. Mi objetivo era simple, necesitaba una razón para acercarme a su teléfono sin levantar sospechas. Encendí la luz del cuarto, dejé correr el agua por un momento y luego me agaché, fingiendo revisar las tuberías. Sabía que si me demoraba lo suficiente, ella podría despertarse y dejar el teléfono desatendido, aunque fuera por unos segundos. Pero cuando miré hacia la mesita de noche, esperando ver el dispositivo como de costumbre, no encontré nada, el teléfono había desaparecido. Ashley se movió levemente, se estiró antes de sentarse, se frotó los ojos y me miró con leve curiosidad. Mantuve mi expresión neutral mientras apagaba la luz del cuarto y me ponía de pie. Fue entonces cuando lo vi, su teléfono, colocado ordenadamente dentro de una funda hermética transparente. No era simplemente una funda normal ni una cubierta protectora, esto era algo diseñado para hacer a prueba de manipulaciones, sin acceso rápido, sin manera de abrirlo sin un esfuerzo deliberado. Se había tomado la molestia de asegurarse de que nadie, ni siquiera yo, pudiera tocarlo sin que ella lo supiera. Notó que mis ojos se posaron en la funda y, sin perder el ritmo, me explicó la necesidad de ello. Según ella, había habido un aumento en los robos de dispositivos en la zona y las autoridades locales habían recomendado medidas de seguridad adicionales. La explicación fue suave, ensayada, incluso yo asentí, actuando como si la aceptara a simple vista. No había sentido la necesidad de cuestionarla en ese momento. Durante el resto de la mañana, seguí con mi rutina habitual, café, un desayuno rápido, revisar algunos correos electrónicos. Ashley se movía por la casa con la misma eficiencia de siempre,
pero había una capa extra de precaución en la forma en que manejaba su teléfono. Nunca lo dejaba atrás, ni siquiera por un segundo, incluso cuando iba a ducharse, llevaba la funda consigo. Ese nivel de seguridad era antinatural en alguien que nunca se había preocupado tanto por sus dispositivos personales antes. Alrededor del mediodía, supe que necesitaba ajustar mi enfoque. En lugar de tratar de obtener acceso directo a su teléfono, decidí crear una situación en la que ella lo dejara desatendido, aunque fuera brevemente, una oportunidad simple que no pareciera sospechosa. La primera ocasión llegó cuando entré a la sala y fingí recibir una llamada de un viejo amigo, hablando lo suficientemente alto para que ella pudiera oír. Me involucré en la conversación, asegurándome de mencionar algo que pudiera despertar su curiosidad, algo sobre la inauguración de un nuevo restaurante cerca. Ashley escuchó mientras continuaba haciendo lo que estaba haciendo en la cocina. Esperaba que dejara el teléfono a un lado, aunque fuera por un momento, distraída por la conversación o la idea de hacer planes, pero no lo hizo, simplemente continuó como si nada hubiera cambiado, con el teléfono aún a su alcance y su atención dividida, pero nunca descuidada. Más tarde, en la tarde, cambié mis tácticas. De manera casual, mencioné la idea de actualizar mi propio teléfono, comentando sobre nuevos modelos, funciones extra de seguridad y mejor encriptación. Quería ver cómo reaccionaba ella, si ofrecía algún comentario o lo comparaba con el teléfono que ahora guardaba tan cuidadosamente, pero apenas se comprometió con el tema. Asintió y dijo que estaba contenta con su configuración actual, sin detalles innecesarios ni aperturas para profundizar. No era solo cautelosa, era deliberada, cada respuesta era medida, cada acción calculada. Esto no era alguien que actuara con cuidado únicamente por la seguridad del trabajo, era alguien que protegía algo específico. Esa noche decidí cambiar mi enfoque. Si no podía acceder al teléfono, obtendría información de otras maneras. Empecé a prestar más atención a los detalles, su rutina, sus hábitos, cualquier cosa que pudiera darme una imagen más clara. Lo primero que noté fue que había estado saliendo de la casa con más frecuencia de lo habitual. No de forma drástica, pero sí lo suficiente como para llamar la atención, salidas cortas, recados inexplicables, planes de último minuto. La mayoría de las veces sus excusas eran vagas, decía que se reunía con un colega, que iba a recoger algo de la tienda, que tenía un recado rápido, pero había un patrón. Nunca daba detalles, nunca ofrecía una línea de tiempo específica y siempre mostraba esa misma energía cuidadosa. No se trataba solo de estar ocupada, era de ser irrastreable. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que había estructurado sus movimientos de forma que no dejaba ningún hueco, ninguna oportunidad para errores. Nunca se apresuraba, nunca actuaba nerviosa, pero había una eficiencia en la forma en que manejaba su horario. Incluso cuando regresaba a casa, daba la impresión de saludarme de forma normal, con el mismo afecto casual, charlando mientras preparaba la cena, como cualquier otra noche, pero debajo de esa apariencia, algo era diferente. Puse a prueba algunas teorías, le hice pequeñas preguntas indirectas sobre su día, presté atención a los detalles que elegía compartir y a los que omitía. Las omisiones decían más que las respuestas mismas. Ella nunca mentía abiertamente, al menos no de una forma que se pudiera probar, en cambio, estructuraba sus respuestas de manera que permanecieran lo suficientemente vagas como para ser ciertas en cualquier circunstancia. A medida que avanzaba la noche, empecé a juntar las piezas. Aún no tenía suficiente para llegar a una conclusión concreta, pero las señales estaban ahí, el cambio en su comportamiento después de la despedida de soltera, la repentina obsesión por la seguridad, el aumento del tiempo que pasaba fuera de la casa, la forma en que medía mis reacciones, evaluando mis respuestas como si anticipara una confrontación. Para cuando nos preparamos para dormir, ya había tomado una decisión, no la presionaría, al menos no todavía. Si estaba ocultando algo, ella ya había considerado la posibilidad de que yo lo notara, lo que significaba que debía tener paciencia. Mientras yacía en la cama, miraba el techo repasando todo lo ocurrido durante el día, la forma en que manejaba su teléfono, cómo estructuraba sus respuestas, la precisión calculada de su horario. No era mera coincidencia, era intencional, pero aún no tenía claro qué era lo que protegía exactamente. Por ahora, permanecí en silencio,
No había necesidad de forzar nada. La gente comete errores cuando se siente cómoda, y tarde o temprano, Ashley se equivocaría. No iba a apresurar este asunto, aún no estaba completamente seguro de mis sospechas, pero me mantuve sereno y seguí perfeccionando mi plan, preparándome para cualquier giro que la situación pudiera tomar. Después de 2 noches siguiendo los movimientos de Ashley y estudiando sus cambios de comportamiento, supe que era momento de profundizar. Observarla ya no era suficiente, necesitaba un avance concreto. Si iba a descubrir lo que ella ocultaba, tenía que conseguir acceso a su teléfono o al menos recopilar suficientes evidencias que me permitieran juntar todas las piezas. Había pasado horas investigando diferentes técnicas de bypass, estudiando cómo funcionaban los modernos sistemas de seguridad, pero sin acceso físico directo a su dispositivo, todo era inútil. Su enfoque hermético para manejar el teléfono hacía casi imposible explotar cualquier vulnerabilidad, lo que me dejaba solo una opción viable: explotar su comportamiento en lugar del dispositivo mismo. Ella era cuidadosa, pero nadie es perfecto. La clave era encontrar el momento adecuado, la debilidad precisa. Tras analizar su horario, noté un patrón recurrente: sus salidas nocturnas se habían incrementado, salía más a menudo, se quedaba fuera más tiempo y sus explicaciones siempre eran vagas. Eso no era suficiente para sacar una conclusión definitiva, pero era una pista. Luego descubrí algo útil: más tarde esa semana, tenía planes de reunirse con sus amigas y, basándome en conversaciones previas, la noche iba a involucrar fuertes consumiciones de alcohol. Esa era mi oportunidad. Si estaba ebria, podría cometer algún error, quizás dejar su teléfono desatendido o sus reflejos se verían afectados. De cualquier forma, tendría la ventaja. Pasé todo el día preparando esto. Mapeé la posible ubicación a la que podría dirigirse y calculé su hora de regreso esperada. Si iba a beber, estaría menos alerta a su alrededor, pero no podía confiar únicamente en eso, necesitaba ser preciso. Revisé las rutas más rápidas hacia el lugar de la reunión, asegurándome de poder estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sin levantar sospechas. Cada detalle tenía que estar contemplado. Mientras tanto, en casa, me comportaba de la manera más neutral posible, manteniendo mi rutina inalterada para que Ashley no notara nada inusual. Ella siempre estaba escaneando, siempre evaluando la situación, cualquier señal de comportamiento anormal de mi parte y estaría en alerta máxima. Se movía por la casa de la misma forma en que lo había hecho durante los últimos días, calmada, metódica, siempre consciente de dónde estaba su teléfono. No cometía errores cuando estaba sobria. Por eso, esa noche era crucial. Cuando se acercó la hora de salir, se preparó para la noche. La observé detenidamente, anotando cada detalle: cuánto tardaba, qué empacaba, cómo manejaba su teléfono incluso mientras se maquillaba, lo mantenía siempre a la mano, deteniéndose de vez en cuando para chequear la pantalla. No hice ningún comentario, solo observé. En el momento en que salió de la casa, yo ya estaba en movimiento. Subí a mi auto y la seguí a una distancia prudente, ni tan cerca como para levantar sospechas ni tan lejos como para perderla de vista. Sabía su destino, pero aún quería confirmar que su ruta era la esperada. Efectivamente, se encontró con sus amigas en un bar en el centro de la ciudad. Aparqué a unas cuadras, manteniéndome fuera de la vista, mientras evaluaba la situación. Desde donde estaba, podía verlas a través de la ventana: reían, bebían, conversaban de manera casual, pero el comportamiento de Ashley seguía siendo controlado. No parecía relajada. Le di tiempo, pasó una hora, luego otra. La bebida empezó a hacer efecto, sus risas se volvieron más fuertes, sus gestos más animados. Ashley se recostó en su asiento, y su postura rígida habitual se suavizó. La vi bajar la guardia, y ese fue mi momento. Me acerqué a la entrada, ajustando mi postura y expresión para mezclarme con la multitud. El bar estaba lleno, con gente entrando y saliendo, y la música llenaba el ambiente. Escaneé la habitación de forma rápida pero eficiente. Ashley seguía en su mesa, conversando, y su teléfono descansaba junto a su bebida, ya no sujetado tan firmemente en su mano. Era la primera vez en días que la veía dejarlo desatendido por más de unos segundos.
Me posicioné en una mesa cercana, moviéndome de manera natural, esperando la distracción adecuada, algo que desvió completamente su atención, aunque fuera solo por unos instantes. La oportunidad se presentó cuando una de sus amigas derramó una bebida, salpicando la mesa y la manga de Ashley. La reacción fue inmediata, risas, servilletas pasándose entre el grupo y la atención momentáneamente desviada. Ese fue mi momento. Con movimientos precisos y controlados, me acerqué, pasé junto a su mesa en medio del alboroto y, con movimientos calculados, tomé su teléfono, sin vacilar ni hacer ningún movimiento innecesario. Para cuando crucé al otro lado de la sala, ya había guardado el dispositivo en el bolsillo, manteniendo mi postura relajada mientras me reintegraba a la multitud. Al salir del bar, me obligué a respirar despacio. Sentía el peso del teléfono contra mi pierna y mi mente ya repasaba los siguientes pasos. No tenía mucho tiempo antes de que ella notara la ausencia, necesitaba actuar rápido, pero sobre todo mantenerme concentrado. El corazón me latía con fuerza, la adrenalina corría por mis venas, pero me mantuve sereno, sabiendo que cada paso me acercaba a descubrir la verdad. La noche anterior había salido según lo planeado. Había conseguido el teléfono de Ashley sin que ella se diera cuenta y, por primera vez, sentí que comenzaba a desentrañar la red de secretos que ella guardaba tan celosamente. El dispositivo estaba bloqueado con múltiples capas de seguridad, pero eso no me preocupaba, ya había contactado a John, un viejo amigo con experiencia en estos asuntos. Me debía un favor y, al explicarle la situación, aceptó ayudar sin dudarlo. Temprano en la mañana, me reuní con John en su casa y le entregué el teléfono. Lo examinó con interés, ya barajando posibles formas de sortear la seguridad. Me aseguró que le tomaría algo de tiempo, pero prometió extraer la mayor cantidad de datos posible. Lo dejé trabajar, sabiendo que esa era mi mejor oportunidad para obtener la verdad. Poco después, mi teléfono vibró, era John. Su mensaje fue breve pero claro, había encontrado algo interesante. Llámame. Salí y marqué su número. Lo primero que mencionó fue un contacto inusual en el teléfono de Ashley, Fuaudenches Garaveno. Solo el nombre fue suficiente para hacerme detener. No sabía qué significaba, pero no sonaba a nada relacionado con negocios. Le dije a John que siguiera investigando, pero ya empezaba a sacar mis propias conclusiones, si había un contacto sospechoso, probablemente había más. Y tenía razón. Mientras John seguía revisando los datos, encontró varios otros contactos con nombres igualmente extraños. No se trataba de números aleatorios, había un patrón, un grupo, una comunicación regular, una conexión clara. Ashley no estaba solo ocultando algo, mantenía toda una red de interacciones secretas. Por la tarde, cuando regresó a casa, actuó como si nada hubiera cambiado, moviéndose por la rutina con la misma aparente naturalidad. Sonrió, se rió de algún chiste en su tablet y siguió con su día como si todo estuviera normal, pero yo sabía que cada detalle, cada momento de falsa normalidad, solo fortalecía mi determinación. Regresé a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y revisé los datos que John me había enviado, registros de mensajes, marcas de tiempo, fragmentos de conversaciones. La mayor parte estaba codificada de manera que resultaba difícil de descifrar a simple vista, pero hubo algo que entendí de inmediato, un evento planeado, una fiesta, y no en cualquier lugar, sino en mi casa. Me quedé mirando la pantalla, procesando lo que veía. Ashley y sus llamados contactos ya habían fijado una fecha. Lo habían estado discutiendo en privado, coordinando detalles y asegurándose de que todo estuviera listo. Creían que yo era un tonto, que desconocía su pequeño acuerdo, pero ellos subestimaron mi capacidad. Si querían una fiesta, yo les daría una noche que jamás olvidarían. Pasé las siguientes horas preparándome. Primero, me centré en las medidas de disuasión, formas de hacer de mi casa un lugar inhóspito para invitados no deseados. Bajé al sótano, donde tenía una reserva de extractos químicos de grado industrial, sustancias conocidas por su hedor extremadamente desagradable. Distribuí pequeñas cantidades en ubicaciones estratégicas, de manera que el olor se volviera insoportable una vez que se propagara por la ventilación. No era tóxico, pero bastaba para hacer que cualquiera reconsiderara pasar la noche allí.
Luego me dirigí al sistema eléctrico. No quería causar daños permanentes, solo interferencias que generaran cortes de energía. Con algunas pequeñas modificaciones en circuitos clave, aseguraría parpadeos en las luces y apagones inesperados, suficientes para crear un ambiente desconcertante y caótico. El sistema de rociadores fue el siguiente. Modifiqué el depósito interno, reemplazando el agua limpia con algo mucho menos agradable, desechos del compostaje del jardín. Cuando se activaran los rociadores, empaparían toda el área con suciedad, convirtiendo cualquier reunión en un desastre. Aún no había terminado. Instalé cámaras ocultas en lugares estratégicos, asegurándome de que cada momento del evento quedara registrado. Quería pruebas, evidencia innegable de lo que Ashley y sus invitados habían planeado. Si ella pensaba que podía traicionarme en mi propia casa, me aseguraría de que pagara por ello. Para el toque final, modifiqué el mobiliario de la sala. Incorporé pequeños módulos de descarga eléctrica en el sofá principal, controlados remotamente. No eran letales, solo lo suficiente para dar un sobresalto inesperado, fuerte y preciso, que pudiera inquietar a cualquiera que se sentara allí. Una interrupción perfectamente sincronizada podía romper su confianza, transformando su diversión en incomodidad. Cuando llegó la noche, mi casa se había convertido en una fortaleza, cada pieza estaba en su lugar, cada contingencia contemplada. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados esperando lo peor. Tomé el teléfono y llamé a algunos amigos de confianza, hombres que, como yo, entendían el valor del control y la acción decisiva. Les expliqué, sin entrar en detalles, solo lo necesario para que supieran que algo estaba por suceder y que quizá necesitaría apoyo. Ellos comprendieron. Todo estaba preparado, solo faltaba esperar. Llegó el momento de ver si mi plan se desarrollaba sin fallos. La mañana siguiente comenzó con una llamada de John, su voz era firme, pero la información que trajo era todo menos ordinaria. Había logrado descifrar el teléfono de Ashley y encontró algo serio. Unos minutos después llegó un paquete, un sobreseguro que contenía el dispositivo desbloqueado. Me senté en mi escritorio, lo miré brevemente antes de encender la pantalla. Fui directamente a la lista de contactos, desplazándome por nombres familiares hasta encontrarlo de nuevo, Tuauvenches Garaveno. Pero eso solo era el comienzo. Al indagar más, aparecieron más nombres, todos siguiendo un patrón similar. No se trataba de un contacto aislado, sino de un grupo, una red de hombres con quienes ella se comunicaba regularmente. El registro del chat mostraba encuentros planeados, mensajes codificados y conversaciones privadas que no dejaban lugar a dudas. Ashley no solo estaba siendo infiel, estaba usando nuestro hogar para facilitar estos encuentros. Me recosté en la silla, procesando todo. No había más incertidumbre, no quedaba espacio para dudas, tenía todas las pruebas que necesitaba. Pero entonces llegó el paso más importante, la acción. El plan tenía que ser preciso. Si Ashley y sus así llamados invitados pensaban que podían convertir mi casa en su patio de recreo, estaban a punto de recibir una amarga lección. El objetivo no era solo detenerlos, sino enviar un mensaje. Reforcé de inmediato las medidas defensivas que había preparado. El sistema de rociadores ya había sido modificado con un disparador simple, en el momento oportuno, empaparía toda la casa con desechos putrefactos del depósito del jardín. El extracto químico del sótano se filtraría a través del sistema de ventilación, llenando cada habitación de un hedor insoportable. No solo los incomodaría, haría imposible que permanecieran en la casa. Luego realicé los ajustes finales al sistema eléctrico, asegurándome de que se produjeran apagones breves e impredecibles en intervalos aleatorios, manteniéndolos en un estado constante de inquietud. Reforcé los módulos de descarga en el mobiliario de la sala, modificándolos para maximizar su efecto, no letales, pero sí suficientes para arruinar cualquier diversión que hubieran planeado. Las cámaras ocultas ya estaban dispuestas en toda la casa, posicionadas para capturar cada reacción, cada instante de confusión y pánico. Quería pruebas, evidencias irrefutables que pudieran destruir cualquier mentira que Ashley intentara tejer después. Doble comprobé los ángulos, asegurándome de que no hubiera puntos ciegos. La última capa del plan involucraba a mis aliados, mis amigos de confianza estaban listos,
preparados para llegar en cualquier momento si la situación escalaba. No pedían detalles, no lo necesitaban, sabían de qué se trataba. La lealtad no requiere explicaciones. Con todo listo, solo quedaba esperar. El día de la fiesta llegó. Ashley se movía por la casa como si nada estuviera mal, terminando los preparativos finales, sin tener idea de lo que le esperaba a ella y a sus invitados. Mantuve mi expresión neutral, interpretando mi papel a la perfección. Cuando finalmente salió a recoger algunos suministros de último minuto, tomé mi posición. El escenario estaba listo. A medida que se acercaba la noche, los invitados llegaron uno a uno. Entraron sin sospechar lo que les aguardaba, risas, saludos casuales, el tintinear de vasos. Para ellos, todo era rutina. Yo observaba desde mi sala de control, con los dedos sobre los disparadores de activación. La primera fase ya estaba en marcha, un olor desagradable que algunos notaron, intercambiaron miradas confusas, se extendió como una onda. Luego comenzaron los cortes de energía, las luces parpadearon, provocando confusión momentánea. Alguien se rió, tratando de mantener el ánimo, pero no duró mucho. Esperé a que se sintieran cómodos y, en ese instante, activé los rociadores. En cuestión de segundos, un líquido inmundo cayó sobre ellos, empapándolos. Entre gritos, maldiciones y desconcierto, se dispersaron en busca de toallas, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pero eso era solo el comienzo. El sistema de ventilación se puso en marcha, propagando el hedor químico por toda la casa. Tosieron, se atragantaron, se taparon la nariz, el pánico se apoderó de ellos. Y entonces llegaron los módulos de descarga. En el momento en que alguien se sentó, recibió una descarga eléctrica repentina. Gritos de dolor, tropiezos, más confusión. Ya no se reían. Las cámaras ocultas registraron cada segundo, cada reacción, cada expresión de shock, cada desesperado intento de recuperar el control de la situación. Yo permanecí en silencio, observando cómo se desarrollaba todo, no había necesidad de palabras. La expresión de Ashley cambió en el instante en que se dio cuenta de que aquello no era un simple accidente. Escaneó la habitación, corriendo de un lado a otro tratando de entender qué sucedía, pero ya era demasiado tarde, la trampa se había activado. Se giró para marcharse, pero yo ya estaba un paso adelante, activé la medida final de bloqueo, haciendo que todas las puertas exteriores se trabaran durante 5 minutos. No mucho tiempo, pero suficiente para generar más caos y pánico. Dejé que durara el tiempo justo para que el mensaje se recibiera y luego desactivé los bloqueos. Salieron tambaleándose a la calle, cubiertos de suciedad, confundidos y asustados. Algunos maldijeron, otros se quedaron en silencio, demasiado avergonzados para decir algo. Ashley fue la última en irse. Se volvió, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y realización, pero no dijo nada, porque sabía que había jugado su juego y yo había jugado el mío. Pero no había terminado. Esto era solo el comienzo. Ashley y todo su séquito acababan de aprender lo que significaba subestimarme, y yo apenas estaba empezando. Mi lucha estaba lejos de concluir y estaba dispuesto a llegar tan lejos como fuera necesario para proteger a mi familia y mi honor. El caos se desarrolló exactamente según lo planeado. Varios de los así llamados invitados de Ashley intentaron escapar de las condiciones insoportables, pero mis amigos estaban preparados. Apenas uno de ellos se movió hacia la puerta, Mark le dio un codazo y lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer en el desastre. Otro, un poco más agresivo, intentó forzar el paso, solo para recibir una descarga repentina de la pistola aturdidora que llevaba Jack. El hombre cayó de inmediato, paralizado durante unos segundos, mientras los demás vacilaban al darse cuenta de que no había una salida fácil. Ashley, aún tratando de mantener la compostura, comprendió rápidamente que aquello no había sido un accidente. Sus invitados estaban en pánico, su confianza se desvanecía, pero ella permanecía paralizada, la mente corriendo en busca de una escapatoria. No le iba a conceder ese lujo. Uno a uno, los obligamos a salir. Algunos resistieron, aferrándose a su arrogancia a pesar de la humillación, pero fueron rápidamente corregidos con golpes bien colocados que los hicieron tambalear.
No me contuve. Si pensaban que podían entrar en mi casa y faltarme al respeto, se equivocaban gravemente. Cuando terminamos, la casa estaba casi vacía, salpicada solo con los restos de su patética reunión y el hedor de su fracaso. Ashley se quedó en medio de todo, su rostro contorsionado por la rabia y la incredulidad. Había perdido el control, y lo sabía. Me giré hacia ella, mi voz calma pero firme, sin dejar lugar a negociaciones. «Lárgate». Al principio no se movió, abrió la boca como para soltar excusas, justificaciones, tal vez incluso suplicar perdón, pero no había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba hecho. La evidencia era irrefutable. Su traición ya no era un asunto privado, estaba expuesta al descubierto para que todos la vieran. Sacudió la cabeza, tratando de asimilar la realidad que había evitado, pero yo no tenía paciencia para su vacilación. Sin decir otra palabra, recogí sus pertenencias y las tiré por la puerta principal: ropa, bolsos, objetos personales, todo se acumuló en un montón en el porche. Empezó a protestar, su voz se elevaba en desesperación, pero no me detuve. Le había dado suficiente tiempo, suficientes oportunidades, eso había terminado. Ya no tenía lugar en mi casa. Cerré la puerta de un portazo tras ella, sellando su destino. La casa volvía a ser mía. La guerra aún no había terminado, pero el campo de batalla había cambiado, ahora era el momento de dar el golpe final. Apagué las cámaras de seguridad, ya no era necesaria la vigilancia. La misión se había cumplido. Sentado en mi escritorio, desbloqueé su teléfono una vez más, esta vez centrándome en lo que más importaba, la evidencia digital. Múltiples ángulos, perfecta claridad, pruebas innegables de lo ocurrido. La grabación no era solo documentación, era un arma. En cuestión de minutos, la subí a diversas plataformas: YouTube, redes sociales, foros privados, donde se esparciría como pólvora. Añadí descripciones detalladas para asegurarme de que la narrativa fuera clara, sin lugar a interpretaciones equivocadas. En pocas horas, el video se volvió viral. La reacción fue inmediata, las secciones de comentarios explotaron en indignación, juicios y burlas, la gente desmenuzó cada cuadro, cada instante de la desgracia de Ashley. No tardaron en llegar las consecuencias a su vida profesional. Al día siguiente, su lugar de trabajo se inundó de mensajes exigiendo acciones, sus empleadores no pudieron ignorar el escándalo. Actuaron rápidamente, despidiéndola bajo el pretexto de una supuesta mala conducta corporativa. Fue una excusa conveniente, pero la realidad era más sencilla: ella se había convertido en una carga. Con su carrera destrozada, pasé a la siguiente fase. Contacté a mi abogado y finalicé los papeles que ya tenía preparados: divorcio, acciones legales, compensación por daños, cada detalle meticulosamente diseñado para que no quedara ningún cabo suelto. Por la tarde, los documentos se enviaron directamente a ella, ya estaba oficialmente notificada. Intentó luchar, por supuesto, era su naturaleza resistirse, aferrarse a lo que creía aún poder controlar. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, diatribas airadas, amenazas desesperadas, acusaciones vacías. Los ignoré todos. Incluso trató de reunir apoyo en línea, hilando una historia sobre estar atrapada en un matrimonio tóxico, pero Internet fue implacable, nadie le creyó. El video ya había decidido el veredicto: ella no era la víctima, era la deshonra. Su reputación se deterioró con cada día que pasaba. Amigos se distanciaron, empleadores la incluyeron en listas negras, la simpatía que esperaba jamás llegó. En cambio, se convirtió en una paria, aislada, sin poder. Pero eso no fue suficiente para ella. A pesar de ello, seguía creyendo que podía darle la vuelta a la situación, recuperar algo de control. Empezó a aparecer en lugares públicos donde sabía que yo estaría: bares, tiendas, incluso en mi gimnasio. Al principio intentó hablar, como si aún hubiera algo de lo que discutir. Luego llegaron los arrebatos, las supuestas crisis emocionales montadas con el único fin de avergonzarme. Nada de eso funcionó. Yo veía a través de cada movimiento, incluso antes de que ella lo hiciera. Mi paciencia se había agotado hace tiempo. Cada intento que hacía para provocarme solo aceleraba su caída.
Estaba quemando puentes más rápido de lo que podía reconstruirlos y yo no tenía intención de detenerla. Cuando se concluyeron los procedimientos legales finales, ella ya no tenía nada, ni hogar, ni carrera, ni reputación. Todo lo que había intentado construir mediante el engaño se había desmoronado bajo su peso, mientras yo me mantenía exactamente en el mismo lugar de siempre, inalterado, imperturbable y en completo control. El peso que había cargado durante meses finalmente se desvaneció. Ahora podía avanzar, nuevas oportunidades me aguardaban y estaba listo para tomarlas. El pasado había terminado, y las sombras que proyectaba finalmente se disiparon, dejando paso a un nuevo comienzo. En lugar de involucrarme en una prolongada batalla legal, decidí aprovechar la naturaleza pública de la situación para lograr una separación rápida y decisiva. No me interesaban las audiencias judiciales, el papeleo interminable ni el espectáculo de un amargo divorcio. Esto se trataba de control, de tomar la narrativa en mis propias manos y asegurarme de salir de esta situación más fuerte que nunca. Para ejecutar esto correctamente, contraté a un agente de relaciones públicas, alguien con experiencia en manejar la percepción pública y en convertir una situación como esta a mi favor. No bastaba con simplemente seguir adelante, quería mandar un mensaje, redefinir el concepto mismo de cierre personal. En lugar de enfrentar a abogados a puertas cerradas, orquestamos un comunicado público, un anuncio cuidadosamente elaborado en el que expuse los hechos con precisión serena, sin rabia, sin dramatismo, solo un mensaje claro sobre la necesidad de seguir adelante y cortar relaciones de manera limpia por el bien del bienestar personal. El público lo aceptó de inmediato. La narrativa no se trataba de amargura, sino de resiliencia. Yo no era el hombre que lamía sus heridas en silencio, era el hombre que tomaba el control, se adaptaba y salía victorioso. Pero eso solo era el comienzo. Quería que este divorcio fuera más que un simple trámite legal, quería que se convirtiera en un símbolo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de transformarlo en un evento. En lugar de sentarme en una sala de tribunal firmando papeles, organizaría una ceremonia de divorcio pública, convirtiendo un supuesto momento de pérdida en un acto de liberación. Alquilé una galería de arte para la ocasión, escogiendo un lugar conocido por su estética de vanguardia moderna. El espacio serviría como una exposición, una muestra del pasado y del proceso de dejarlo atrás. Reuní restos simbólicos de mi matrimonio, fotografías, regalos, cartas manuscritas y los reconfiguré en instalaciones artísticas. Una foto de boda destrozada y enmarcada tras vidrio, una colección de cartas de amor quemadas en los bordes y exhibidas como artefactos de una era pasada, los anillos colocados dentro de una caja transparente etiquetada reliquias del pasado. No se trataba de mezquindad, sino de poder, de demostrar que había trascendido la ruina y que había transformado mi desgracia en algo significativo. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, amigos, colegas, personalidades mediáticas e incluso algunos influencers especializados en autoayuda y transformación personal. El evento no se trataba solo de mí, sino de inspirar a otros, de redefinir la forma en que se veía el divorcio, sin vergüenza, sin culpa, solo la evolución natural de una historia que había llegado a su fin. Cuando llegó la noche, la galería se llenó, las cámaras destellaban, las voces murmuraban y la energía en el ambiente era eléctrica. Ocupé el centro del espacio y pronuncié mi discurso, no como una súplica de simpatía ni como un ataque contra Ashley, sino como una declaración de seguir adelante. Hablé de crecimiento, de resiliencia y de la importancia de dejar atrás aquello que ya no nos sirve. El público aplaudió, los medios se volcaron sobre el evento y para la mañana siguiente, los titulares alababan esta revolucionaria forma de abordar el divorcio. Por supuesto, Ashley observaba desde la distancia. En cuanto se enteró de lo que estaba haciendo, se apresuró a contrarrestarlo. Trató de desprestigiarme, difundiendo historias exageradas para intentar torcer la narrativa a su favor, pero ya era demasiado tarde. El público ya había tomado partido, mi agente de relaciones públicas había anticipado cada uno de sus movimientos, apagando rumores antes de que pudieran ganar fuerza. Cada intento suyo de retomar el control solo reforzaba su caída, retratándola como amarga y desesperada. Su siguiente movimiento fue predecible, intentó organizar su propio evento, una contranarrativa para presentarse como la víctima incomprendida,
pero fracasó rotundamente. El público no le prestó atención, había perdido interés, y nada de lo que hiciera podría cambiar eso. Mientras tanto, mi evento seguía ganando notoriedad, convirtiéndose en tema de conversación en los círculos mediáticos, en un estudio de casos sobre estrategias de relaciones públicas, en un ejemplo viral de cómo convertir luchas personales en triunfos públicos. Pero más allá de eso, fue el cierre que había estado construyendo. En la fase final de mi plan, Ashley había agotado todos sus recursos, su reputación era irremediable, su carrera estaba arruinada y, aún así, hasta sus pocos aliados se estaban distanciando. Ella se había vuelto tóxica. Mientras tanto, yo tenía todo lo necesario para empezar de nuevo, nuevas conexiones, nuevas oportunidades y una sensación reforzada de control. El divorcio se finalizó poco después, sin más interferencias. Ella firmó los papeles sin luchar, dándose cuenta de que alargar el proceso solo prolongaría su humillación. La ceremonia había cumplido su cometido, marcó el fin de un capítulo y el inicio de otro. Esa experiencia me transformó. Entré en esta guerra preparado para la batalla, pero al final no solo sobreviví, sino que prosperé. No dejé que la traición me definiera, tomé algo diseñado para romperme y lo convertí en algo que me elevó. Esa fue solo la primera parte. Al salir de la galería esa noche, viendo a los últimos invitados marcharse, supe que ese era el triunfo final. El pasado estaba enterrado, el daño contenido y el camino por delante era claro, listo para ser recorrido por mí, solo. Esta experiencia me hizo más fuerte y más seguro, recordándome que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el dolor en una fuente de fortaleza e inspiración.